Continuando con nuestro programa de telecapacitación de los jueves científicos que se va a desarrollar durante todo el año, hoy día 29 de abril del 2021 vamos a tener como ponente al doctor Juan Víctor Miranda del Carpio. Él es graduado de médico cirujano en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y actualmente es médico residente del tercer año de la especialidad de cirugía plástica por la Universidad Ricardo Palma. El tema a tratar hoy día es un caso clínico que ha preparado el doctor, que es el manejo integral del paciente gran quemado y técnica de microinjerto MEC. Eh, Cabe mencionar que el registro de la asistencia va a estar dada mediante el link que van a aparecer en el chat, por favor. Deben todos registrarse porque todo esto, como les vuelvo a mencionar y se lo seguiré mencionando todos los jueves, va a estar sujeto a evaluación y calificación. Muchas gracias. Doctor Juan Miranda, adelante, por favor, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes con todos los presentes. Procederé con la exposición. He preparado el tema del manejo integral de paciente gran quemado pediátrico, un tema muy importante en nuestro instituto, y de paso mencionar una técnica que estamos empezando a usar, que si bien es antigua, se ha modernizado, se ha modificado en el tiempo, y es muy útil en el caso de justamente los pacientes gran quemados. Aproveché además de hacer una exposición un poco más amplia para que pueda dar algunas pautas, ya que esta exposición es a nivel nacional, aprovechando de que me ven de diferentes centros de salud que nos refieren. Eh, Primero, algo básico con respecto a las quemaduras es que debemos de pensar que, según la OMS, aproximadamente 180.000 muertes al año se producen por quemaduras. En el Perú, en el registro GIS, en el año 2019, se vio que 30.000 pacientes fueron tratados por quemaduras. De todas estas 30.000 atenciones, alrededor de 15.000 se vieron en pacientes menores de 18 años. En el Instituto del Niño San Borja, la mayoría de los pacientes que recibimos son, obviamente, referidos, graves, son menores de 4 años. Es justamente esta la población que tiene más quemaduras y el principal agente viene a ser líquidos calientes. Más o menos 2/3 de los pacientes son quemados por líquido caliente y el tercio restante principalmente fuego, pirotécnicos, electricidad u otros. Para recordar cosas generales con respecto a quemaduras, son injurias que se causan por varios agentes físicos, químicos. Puede, ahorita vamos a ver clasificación, pero puede ser leves o superficiales o muy profundas, en las que se ve comprometida toda la piel o incluso los tejidos debajo de la piel. Y también se ve en el tiempo, es decir, una quemadura no solo se queda en lo que ya, el daño que recibió, sino puede evolucionar, puede hacerse más profunda. Se da en forma retardada y es por la isquemia progresiva. Y el grado de la destrucción que puede producirse se debe a la temperatura, al agente y al tiempo de exposición. No es lo mismo un paciente que tuvo un fogonazo por una explosión, que sé yo, un balón de gas, a un niño que se quema con aceite caliente y que se queda impregnado en su ropa. Obviamente la exposición, el agente es diferente, ¿no? Para que recordemos esta parte, la piel normal, como lo estamos viendo, tiene diferentes capas. Y gracias a esas capas podemos clasificar la quemadura en profundidad. Entonces, una quemadura de primer grado va a ser aquella que solo compromete la epidermis, la parte superficial, la capa más superficial. Y el ejemplo típico es las quemaduras solares. En el segundo grado ya se ve comprometida la dermis y que puede dividirse en dermis superficial o dermis profunda. Ahorita lo vamos a ver mejor esto. Y aparecen flictenas. Y las quemaduras de tercer grado son las que comprometen toda la piel, es decir, las 3 capas que estaba mencionando. Puede pasar incluso a tejidos blandos, grasa, músculo, hueso. Había una clasificación antigua en la que se decía cuarto grado, quinto grado y sexto grado, pensando en grasa, músculo y hueso. Al momento solo nosotros debemos emplear estas 3 para unificar criterios. Y además, dentro de las quemaduras, que puede tener diferentes grados el niño o el paciente que tengamos con una quemadura, hay 3 zonas importantes que debemos tomar en cuenta. Como está marcado aquí, A es la zona de coagulación, es decir, la zona en la que ya no hay, hay necrosis, no hay forma de recuperar ese tejido. ¿Listo? Alrededor de esta zona
se encuentra la zona B o zona de éstasis, que puede definirse, es decir, no hay buena circulación en este momento, pero no significa que esa área esté quemada de manera irreversible. Y la zona C, que es la hiperemia, es decir, que por producto de la inflamación se ve enrojecida, dolorida. Entonces, ¿por qué es importante reconocer esto? Porque justamente el manejo que demos puede cambiar el pronóstico de un paciente, especialmente en esta área de éstasis. Es muy importante para nosotros. Entonces, como dijimos, primer grado, epidermis, pensamos en las quemaduras solares. El típico niño que va a la playa y regresa insolado, por ahí después de unos días comienza a cambiar la epidermis, lo que decimos que se está pelando. Las de segundo grado debemos de pensar en quemaduras especialmente por líquidos calientes. Aquí tenemos 3 grados, 3 subgrados. Las quemaduras de segundo grado superficial, que compromete epidermis, dermis, pero solo en la parte superficial. Es decir, no compromete la parte profunda de la dermis. Quiere decir que puede regenerar piel. Generalmente se ven flictenas, enrojecidas, puede haber mucho dolor, pero tiene muy buen pronóstico. Las quemaduras de segundo grado intermedio, estas para nosotros son muy difíciles porque no se sabe diferenciar a veces en el inicio qué grado va a ser, si va a necesitar algún tratamiento quirúrgico o simplemente tenemos que esperar a que revitalice con la superficial. Y en la de segundo grado profundo, compromete la dermis hasta la dermis profunda. Puede aparecer flictenas, hay pérdida, caída de piel, pero las flictenas que aparecen aquí son generalmente rojizas y puede haber ya compromiso de la sensibilidad. Es más blanquecina, como se puede ver aquí. U otros casos, ¿no? Que se va cayendo la piel. Aquí hay varios grados en un solo paciente. Y las de tercer grado. Las de tercer grado compromete toda la piel, desde epidermis, dermis, y puede llegar incluso a estructuras profundas, a la grasa, a músculo, huesos. Tienen un aspecto acartonado, no hay dolor, no sienten, quizás en los alrededores estos pacientitos, pero no les va a provocar mayor dolor. Generalmente es o blanca o café oscura. Por ejemplo, este caso de un niño de 1 mes con una quemadura por fuego. Se aprecia muy bien la escara, ¿no? Es una escara bien marcada. Entonces, de todos estos grados que hemos visto, los que requieren un manejo quirúrgico, sí o sí, son los de tercer grado y los de segundo grado profundo. Ahora, otra clasificación que tenemos que tomar muy en cuenta es la extensión de la quemadura. En niños vamos a usar la clasificación de Landbroder. ¿Por qué? Porque en un niño, a medida que va creciendo, cambian las características de su cuerpo y las proporciones de cada área, especialmente la cabeza y los miembros inferiores. Como podemos ver, eh, el cuerpo tiene por ahí ya valores predefinidos, salvo en el caso de la cabeza, muslo y piernas. ¿Por qué? Porque a medida que el niño va creciendo, la cabeza se va haciendo más pequeña en proporción al cuerpo, empieza un 19% para terminar ya como adulto en un 7%, y los miembros inferiores de igual manera. El muslo y las piernas van aumentando de proporción. Entonces es por eso que es muy importante en el niño de que al momento de evaluarlos, tengamos en cuenta esa clasificación. En adultos se puede usar la regla de los 9, en quemaduras por ahí pequeñas, la regla de la palma de mano, la palma del propio niño para medir la extensión, pero para nosotros, para un paciente gran quemado, es muy importante saber la extensión. De acuerdo a eso, podemos dar mucho mejores medidas para su resucitación hidroelectrolítica, para pensar en el pronóstico. Además, en esos tiempos, recomendamos el uso de algunos aplicativos. Este es uno muy bueno, gratuito, que simplemente nosotros poniendo la edad, el peso, nos puede ayudar a saber la extensión y nos ayuda a mejorar. Uno puede graficar de acuerdo a lo que ve en el niño, en el paciente que le llega, y es más fácil. Y de esa forma podemos unificar de cierta forma los criterios. Entonces, creo que es fácil ahora de que cualquiera con un celular, incluso sin internet, puede ayudarnos al momento de referir, teniendo una mejor estima del porcentaje real. Y de paso, con lo que ya estamos viendo en la clasificación, ver la profundidad. Ahora, la severidad, de acuerdo a la extensión, vemos de que en quemaduras de pequeña extensión, de menos de 10%, no hay mucho problema. Puede manejarse incluso de manera ambulatoria, no necesita hospitalizarse. Una quemadura de mediana extensión de 10 a 20%, esta sí puede necesitar
un mayor apoyo hidroelectrolítico, analgésico y quirúrgico. Entonces, estos sí deben hospitalizarse. Ojo, antes de que siga, tomando en cuenta que son de segundo y tercer grado, ¿sí? Y una quemadura de gran extensión, es decir, más de 20% es grave, es el gran quemado, ¿sí? Ese es el paciente típico que tiene que entrar a UCI. En nuestra institución, nosotros, después lo voy a ver, pero voy a mencionar de que vemos pacientes para UCI, consideramos incluso desde 15% dependiendo de cada caso, porque a veces niños muy pequeños son muy lábiles, que incluso con porcentajes menores se descompensan muy rápido, necesitan apoyo inotrópico. Eh, por ejemplo, una quemadura de tercer grado, esto es bien de extensión, pero si viéramos profundidad, veríamos de que tercer grado necesita hospitalizarse e incluso entra a UCI con un 10%, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes al momento de referir nos den un valor lo más aproximado de la realidad. Y tenemos ya el manejo inicial, que este es el que sugerimos para que se tome en cuenta al inicio de la atención. Quizás en un centro de salud no va a llegar más que 1 o 2 quemaduras al año, pero si es que alguna de ellas es severa, es importante que tomen en cuenta estos puntos que le voy a mencionar. Primero, si es que se hace un manejo oportuno de la quemadura, los resultados a largo plazo son muy buenos. Debemos ser conscientes de que cada procedimiento, cada cosa que hagamos es muy importante y repercute en el tiempo. Cada cosa que no hagamos también. Entonces, las primeras 24 horas son vitales para recuperar una herida o controlarla y para evitar ciertas complicaciones. De esa forma podemos mejorar la supervivencia y la funcionalidad del paciente. Y cualquier error en esta etapa muchas veces son irreversibles. Entonces, para una estabilización inicial, dejando, bueno, obviamente pensando en el ABC que se da a todo paciente que nos llega por emergencia, viendo solo el herido, vamos a tener mucho cuidado en enfriar o detener la quemadura con agua corriente, 20 a 30 minutos al caño, no hay ningún problema. Retirando toda la ropa o objetos que puedan estar en contacto con el niño, que puedan estar aún con el agente, si es que es un químico, un líquido caliente, qué sé yo. Eliminar todo residuo químico con mucho cuidado, usar EPPs adecuadas por parte personal. Se enfría la quemadura, más no al paciente. Es muy importante de que pensemos que la piel, que es nuestro aislante, al haberse roto, al haberse destruido, es una catástrofe para el cuerpo y está por empezar una cascada inflamatoria severa. Entonces, pierde líquidos, pierde temperatura muy rápido. De preferencia, estos niños, está bien, manejamos con agua corriente, póngase la pierna que se quemó, pero tenemos que mantener todo su cuerpo a 37 grados. Incluso al momento de referir, es muy importante de que se mantenga, aunque sea usar cloruros tibios para mantener una buena temperatura. Debemos ver vía aérea y respiración dependientes de la quemadura. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, hubo una explosión de un balón de gas, digamos, y es un espacio cerrado, pensamos inmediatamente en lesión de vía aérea, injuria inhalatoria. Si es que tenemos estridor, ronquera, es un signo muy peligroso. Si es que hay sibilancias, dificultad para respirar. Si vemos quemaduras en cara, en boca, en nariz. Si es que hay vibrisas quemadas, tenemos que examinar lo antes posible la orofaringe, porque si es que tenemos una injuria inhalatoria y una quemadura de vía aérea, en el tiempo todo eso va a inflamarse y muy rápido. A pesar de que el paciente esté despierto o bien, debería incluso ya indicarse intubar. Y también debemos ver para la parte respiratoria la amplexación del tórax en lesiones circunferenciales en tórax o cuello, especialmente quemaduras por fuego, se produce un síndrome compartimental y evita así la amplexación. Esta escara que estamos viendo que mostró hace poco es realmente dura y no llega a permitir el flujo sanguíneo en extremidades, como voy a ver ahora en un rato más, y en tórax y cuello evita justamente la plexación, movimientos que permiten respirar bien. Entonces, causa gran dificultad respiratoria por restricción. Tiene que manejarse inmediatamente como una emergencia. Miren esto, quemaduras en cara, quemaduras severas. Tiene que intubarse sí o sí este paciente. De lo contrario, después no vamos a poder. Y en caso de las quemaduras severas que les decía en tórax, tenemos que hacer un procedimiento que es la escarotomía o incluso fasciotomía, dependiendo del grado de la quemadura. Eso lo voy a ver de nuevo más adelante, pero tenemos que ver que cada cosa que pueda provocar la quemadura de manera secundaria tiene que tratarse muchas veces en el primer contacto, porque si es que se espera hasta la referencia, pues estamos condenando al paciente. En la parte circulatoria, un paciente quemado muchas veces no se ve tan mal, se ve con mucho dolor, se ve despierto, ¿no? Está muy álgico.
y muchas veces no le damos la importancia de vida porque no sabemos lo que va a pasar en horas o lo que está ocurriendo ya en el cuerpo del paciente pequeño, estamos pensando. Entonces, aseguren, porfa, una vía endovenosa, una, dos vías de buen calibre para manejo de dolor y para la hidratación, porque como vamos a ver en un rato y como sabemos, es una hidratación muy fuerte, tiene que resucitarse con volúmenes muy altos de líquidos. Si se puede, un catéter venoso central, y si es que también el transporte va a ser muy largo, hay riesgo de pérdida de vías. Si es que es una quemadura este, ya de 20%, sí o sí debe manejarse el catéter en la capacidad que tenga cada centro de salud. Además, debemos de ver la taquicardia y hipertensión que se debe al dolor. En mucho dolor puede hacernos pensar en otras cosas. Y tenemos que ver los pulsos periféricos y, de acuerdo a eso, ver la necesidad de esclerotomía o fasciotomía en zonas distales. Toda quemadura circunferencial profunda debería tener una esclerotomía. ¿Por qué? Porque, como les decía, provoca un síndrome compartimental. Y si no hacemos esto que vemos en la imagen, distalmente se va a necrosar. No es que ocurra en minutos, eso sí tenemos por ahí unas cuantas horas, especialmente en las primeras horas es mejor el pronóstico. Se dice que hasta 48 horas, pero no, eso no indica de que ya a la 10ª hora, por ejemplo, la zona distal de los dedos ya se vean comprometidos. Entonces, mientras antes lo hagamos, mejor. Da un poco de miedo el hecho de realizar este tipo de cirugías. Muchas veces lo dejan para el último hospital en el que va a ser referido para que lo resuelvan. Sin embargo, están condenando a que estos pacientes pues pierdan los dedos, manos o pies, ¿no? Zonas distales. Entonces, de preferencia, es que hay algún cirujano, pues ellos estoy seguro van a poder realizar con más facilidad. O un traumatólogo hacen también esto mucho por sus síndromes compartimentales. Pero si no, por favor, no es muy difícil de realizar. Si es que está despierto el paciente con anestesia local incluso, o si no, sin nada, solo con analgésicos, se debe hacer incisiones laterales en miembros, pensando en la parte, si es que es una quemadura que comprometa todo miembro superior, digamos, incluso en manos, si es que están muy quemadas, también en los dedos. Basta hacer un corte en el dorso para que libere. Es suficiente. Solo a saber que sangre o que se libere ya la cicatriz, perdón, la quemadura. Ahora, en ese momento en el que nos llega el paciente, debemos ya de tener una idea de la extensión de la quemadura. Como les decía, usando de preferencia en niños, la tabla de Lambrauder, en adultos, la regla de los 9, o en el peor de los casos, pues ya con la palma del paciente. No debemos causar hipotermia al descubrirlo, cubrir lo más que podamos al paciente, ponerle un calefactor al costado, como les dije, cloruros tibios. Si es que y debemos de evitar tomar en cuenta las quemaduras de primer grado. No cuentan para el cálculo, no nos van a servir. ¿Listo? Todo segundo grado y tercer grado. En cuanto a la resucitación hidroelectrolítica, nace de lo que acabamos de ver. Tenemos que tener muy buenos cálculos en niños. Como saben, no es como un adulto. ¿Y en quiénes se debería dar la rehidratación? Nosotros consideramos, hay guías que dicen desde los 15, 20%. Para nosotros, en niños y en adultos, dependiendo del caso, con más de 10% ya se debe de iniciar la resucitación hidroelectrolítica. Y para esto, en un niño, debemos de tener en cuenta primero el peso del paciente, calcular la superficie corporal total, para eso es necesario el peso, y el porcentaje de superficie corporal quemada tenemos que calcularlo de acuerdo a la extensión, es decir, en valor en decimales. ¿Y por qué es importante? Bueno, acá las fórmulas para que las recordemos, en caso de menos de 10 kilos, más de 10 kilos. ¿Y cómo vamos a dar la resucitación? Tomamos la hora cero, es el momento en que se quema. ¿Listo? Y tenemos 48 horas de rehidratación, de resucitación hidroelectrolítica, perdón, que debe ser muy, muy intensa. Entonces, determinamos primero qué volumen vamos a necesitar. Para eso usamos la fórmula de Carvajal, que es la fórmula de Schreiner, la pueden encontrar en internet, si no acá se les doy. En las primeras 24 horas debemos de dar un volumen que es el basal, que es 2000 centímetros cúbicos por metro cuadrado de superficie que tenga el niño, un metro y algo, que sé yo, lo que tenga, y debemos de reponer. Y dense cuenta que se repone 5000 centímetros cúbicos por la superficie corporal total quemada. Si es que es la mitad, bueno, la cantidad que veamos, todo eso tiene que pasarse en las primeras 24 horas. Si nos sale 6, 8 litros, tiene que pasarse. No es una exageración. No se han equivocado ustedes al hacer el cálculo.
La mitad debe pasarse en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16. ¿Por qué tiene que ser tan fuerte esta rehidratación? Como les dije, por el proceso que está dándose en el niño. Muchas veces uno no se da cuenta, piensa que está bien, solo está controlando el dolor, una vía con un goteo alto, pero sin llegar a esta magnitud, a este volumen tan alto que queremos dar, y comprometemos a futuro al paciente. Ya llega el paciente en muy mal estado. Después de las primeras 24 horas, en las segundas 24 horas aún se tiene que mantener una reposición alta, pero no tanto como la primera. La reposición basal va a ser de 1500 por metro cuadrado y la reposición hidroelectrolítica de pérdidas es 3750 por superficie corporal total quemada. Entonces, todo eso se calcula en 24 horas, ya no se divide como el primer día. Es muy importante esto, el cálculo, y lo segundo es cómo yo sé que estoy hidratando bien a un paciente. Entonces, tenemos que sí o sí colocar una sonda Foley a un paciente. Es difícil, es molesto, pero igual. Tenemos que tener un buen control de diuresis. Alrededor de 1 mililitro cc, 1 cc kilo hora. Es lo que debemos manejar, hasta 1.5. ¿Qué pasa si es que nuestro pequeño no está teniendo esta diuresis? Está en menos, está en 0.5 o 0.6. Tenemos que forzar diuresis sin diuréticos, es decir, más volumen, en bolos, en bolos, en bolos, en bolos. Mejorar nuestro cálculo. Muchas veces la fórmula hemos bajado por miedo. No, tenemos que darle líquido hasta lograr esa diuresis y mantenerla. Ojo, lo que les digo también de la furosemida o cualquier diurético que se les ocurra, no lo usen, especialmente en la etapa aguda, porque de esa forma comprometen posteriormente al paciente cuando nos llega a la UCI. Hasta ahí son cosas que se pueden manejar en cualquier centro de salud. Todos tenemos que administrar, pues de preferencia lactato Ringer, pero si no, suero fisiológico. ¿Cuánto administramos? Ya les acabo de decir por la fórmula de Carvajal, la podemos repasar. ¿Cómo se administra? Todo vía endovenosa, de preferencia 2 vías, como les dije, especialmente en gran quemado. ¿En cuánto tiempo? Hasta 48 horas, que es el tiempo del quemado agudo. ¿Y cómo se monitoriza la diuresis? Otros signos, sí, podemos ver la frecuencia, presión, pero lo más importante para nosotros va a ser siempre la diuresis. Esa sonda Foley, aunque no lo crean, está salvándole la vida. Y a partir de ahí, que ya tenemos asegurado todo lo que ya hemos visto, el manejo del dolor no se les olvide. Endovenoso, igual. Metamizol, narcóticos, si es que tenemos por ahí tramadol, dependiendo de la capacidad que tenga cada centro de salud, ¿no? Pero no se les pase también el manejo del dolor. Muchas veces llegan muy álgicos los pequeños. El tétano, si es que hay posibilidad de la vacuna o el suero antitetánico. Y en el transporte, ¿cuál es el cuidado de las heridas que se debe tener? Si es que es un transporte corto, dentro de Lima, digamos, para nosotros, ¿no? Menos de 4 horas, basta con gases estériles, no importa secas y vendajes, porque igual acá lo vamos a curar. Si es que es una transferencia larga, punto de corte 4 horas, igual, sí apliquemos, porfa, la sulfadiacina de plata, con gasas estériles, gasas húmedas, vendajes, todo, como les dije, tibio el transporte, no, nada de líquidos fríos, todo lo contrario, así el paciente tenga fiebre, no, piense que tenga fiebre, no es así, tenemos que mantener los 37 grados centígrados. Y de paso también, ¿por qué la transferencia? Si es que es más de 4 horas, ¿por qué sí usar la sulfadiacina de plata? Por el mecanismo de acción de esta crema antibiótica. En realidad su mecanismo de acción es de 8 horas. Entonces, si es que es un viaje largo, vamos a dejar prácticamente desprotegidas las quemaduras. Además, si es que es un gran quemado, sonda nasogástrica, ¿sí? En pacientes, en adultos más de 20%, pero en niños 15% manejemos, porfa, porque de por sí se debería iniciar la nutrición lo antes posible. Elevamos miembros, ayuda un poco a prevenir el edema, y según el flujo urinario, de nuevo, cada 2 horas, o incluso menos, se debe estar vigilando el flujo urinario, de acuerdo a la resucitación endovenosa que estamos dando. Casos especiales son, por ejemplo, las quemaduras eléctricas. Típico niño de que está jugando en la casa y no hay protección en los tomacorrientes, ¿no? O que muerde un cable, nos ha pasado varias veces. Entonces, estos niños tienen un manejo especial. Aparte de lo que hemos dicho, tienen que tener un EKG, tienen que tener un monitor cardíaco conectado todo el tiempo, evaluar si hay pérdida de conciencia, si hay un trauma asociado, si es que hay perfusión, sensibilidad de miembros, dependiendo del tipo, la zona de la lesión. Acuérdese de que las lesiones, las quemaduras eléctricas no son como las típicas quemaduras de afuera hacia adentro, sino muchas veces de adentro hacia afuera, ¿no? Es diferente, se da en el tiempo, evoluciona de manera diferente a las quemaduras por fuego, digamos. Y monitorizar las características de la orina, si es que hay pigmento, si la orina es colúrica. Estos pacientes de por sí son muy difíciles de tratar, se tiene que tener un control estricto y pasan directamente a UCI.
Algunos ejemplos, ¿no? Quemaduras de alto voltaje en la mano, en el brazo. De bajo voltaje, como les dije, cuando por ahí muerden un cable. Bueno, hay varios casos. Otro importante son las quemaduras químicas. Proteger a personal de salud siempre con un buen EPP en estos casos. ¿Por qué? Porque estos químicos pueden saltar. Ácidos, típicos son los de batería, jugando los niños, trabajando, algunos los adolescentes, los más grandes, algunos desinfectantes de la casa, lejías, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Retiramos ropa, sacudimos los restos de químicos, mucho líquido, irrigar muy bien la cara, la piel, donde esté la quemadura, y tenemos que tratar de averiguar la naturaleza del químico, ¿sí? Y determinar también la concentración. Entonces, ¿cuáles son los criterios de referencia a una unidad de quemados en paciente pediátrico? Toda quemadura que tenga espesor parcial o total más de 10%, ¿sí? Eso. Las quemaduras que afecten cara, manos, pies, genitales, periné o articulaciones importantes, a pesar que no lleguen al 10%, también deben ser referidos. Quemadura de tercer grado en cualquier grupo de edad. Más aún en los más pequeños, menores de 1 año, es un factor de riesgo muy grande de morbo y mortalidad. Quemaduras eléctricas hasta quemaduras de rayo. Todo el tipo de quemadura eléctrica tiene que ser referido por el control, básicamente. Y las quemaduras químicas igual. Además, debemos de vigilar la evidencia o sospecha de injuria inhalatoria. Por ahí es solo quemadura en cara de segundo grado, pero fue un fogonazo y hay vibrisas quemadas. No, sospechamos injuria inhalatoria, tenemos que referir y manejar bien a ese paciente. Quemaduras con enfermedades preexistentes que podrían complicar. Sufren de algún trastorno, parálisis cerebral, qué sé yo, lo que fuera, cualquier otra enfermedad preexistente tiene que ser referido a este paciente. Quemaduras asociadas a traumatismos, alguna caída por electricidad y caen, qué sé yo, tienen que también ser referidos. Y algunos pacientes que tienen un trato especial por las enfermedades que tienen de fondo, el factor social, emocional y rehabilitación que pudiera tener a futuro un pequeño, ¿no? Son casos especiales. Muy bien. Hasta aquí es la parte prehospitalaria, que creo que va a ser muy útil para todos los centros de salud que nos mandan pacientes o que alguna vez van a tener algún paciente para tenerlo muy en cuenta. Y el manejo intrahospitalario, acá les explico lo que hacemos en nuestra unidad, en nuestro instituto. El flujo del paciente va a ingresar siempre por emergencia, casi siempre son referidos, muy pocos los que vienen directamente de sus casas. La programación es inmediata para curar bajo anestesia y de esa forma evaluar directamente la extensión. Como les acabo de decir, es muy importante. Y de acuerdo a eso, vamos a ver su internamiento en UCI o en piso de hospitalización. Nuestro punto de corte es 15% de quemadura, ¿sí? Luego vemos, una vez curado, una vez ya estando en su unidad, se decide si es que se va a hacer la cirugía de acuerdo a la profundidad y extensión al día siguiente. Suponiendo que es un gran quemado con quemaduras de tercer grado o segundo profundo que sí necesita una cirugía, pues se programa para el día siguiente o máximo 2 días para hacer la exéresis, es decir, retirar la escarectomía de ese tejido y tenemos que ver si es que ya se puede hacer la cobertura temporal o definitiva, eso lo vemos en un ratito, de acuerdo al tipo de lesión. Además, ya debemos de ver la rehabilitación temprana, sobre todo quemaduras en zonas muy importantes, cuello, manos, pies o flexuras, codo, axilas. Manejamos también el dolor. Acuérdense que el dolor en quemados muchas veces no es el dolor típico, sino se manifiesta como prurito intenso, ¿sí? Y también se ve el flujo ya hacia, cuando se está terminando todo este manejo, las curaciones se hacen todas bajo anestesia dependiendo de cada paciente, hasta que se cierran completamente las heridas, y recién en ese momento, cuando ya tiene todo eso establecido, se tiene el manejo por rehabilitación, sea por prenda elástica o lo que fuera, recién se da su alta de control con contrarreferencia. ¿Cuáles son los protocolos que nosotros seguimos intrahospitalarios? Son parecidos a los que ya hemos mencionado antes de llegar a nuestra institución, especialmente el manejo del medio interno. Se agrega lo que necesita el paciente: ventilación, se continúa la resucitación o se completa la resucitación hidroelectrolítica, la nutrición temprana, por eso es muy importante la sonda que les dije, el manejo de dolor, incluso ya se usan obviamente fármacos más fuertes dependiendo de cada caso, el manejo quirúrgico, desde la escarectomía temprana, que es lo ideal, antes de las 72 horas post-trauma, injertos tempranos para evitar, para tener mejor resultado a posterior. Si nos demoramos mucho, llega muy tarde el paciente, todo esto merma en el tiempo,
produce cicatrices más patológicas, más problemas de rehabilitación, de infecciones. Es muy importante que sean, para la parte quirúrgica, resolver antes de los 3 días. Eh, Además, se hacen las curaciones bajo anestesia, como les había dicho, y uso de algunos apósitos que felizmente los tenemos, que evitan curaciones tan seguidas, tan dolorosas, ¿no? Hidrofibras de plata, biocelulosa, hidrocoloides. Luego el manejo rehabilitador temprano, desde, así esté en UCI, así esté el paciente intubado, se tiene que manejar, se pueden poner férulas para evitar retracción, hay un montón, es un mundo todo lo que parte de rehabilitación. Y el manejo psicosocial y social de los pacientes y sus familiares, eso es muy importante. Eh, Toda quemadura va a provocar un gran caos intrafamiliar y especialmente en los niños va a provocar un sufrimiento que quizás en un primer instante no se dan cuenta, pero cuando vuelven a la sociedad, vuelven al colegio, adolescentes, qué sé yo, tiene un estigma social muy marcado. Entonces es muy importante empezar el tratamiento desde que ingrese el paciente, desde que se puede, tanto con él y su familia. Entonces, ahora aprovecharé para presentar los casos y lo que podemos ofrecer nosotros como manejo quirúrgico intrahospitalario. Entonces, es típico que nosotros tengamos este tipo de pacientes. Pacientes de menos de 4 años, gran quemados, por líquido caliente. Es lo más frecuente. Es el típico caso que esperamos, que tenemos lastimosamente. Desde 33% como a la izquierda, 29% en la del medio y 15%. Todos fueron por caídas dentro de una olla con agua caliente, ¿sí? O por estar jugando, se les resbala encima. Hemos tenido casos de que están por bañar a los niños y tienen el agua ahí, están para mezclarla, ¿no? Con agua fría y se les cae o se tropiezan, qué sé yo. Esos es los casos que más llegan con nosotros. Y como vemos ahí son quemaduras de segundo o tercer grado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué podemos ofrecer a estos niños que no pueden ser manejados en hospitales pequeños o que no tienen unidad de quemados? Lo primero es la escarectomía. Escarectomía o limpieza quirúrgica de las quemaduras profundas. Se retira totalmente este tejido muerto, necrótico, que puede infectarse rápido en los siguientes días, que produce además una cascada inflamatoria severa. Tenemos que retirarla porque de lo contrario este niño no va a salir, se complica mucho. Necesita inotrópicos, es una cascada que termina muchas veces con la vida del paciente. Entonces, sí o sí, la escarectomía temprana. Hasta se dice que se debe sacar la cantidad necesaria de tejido hasta tener un lecho limpio sin tejido muerto necrótico. Se habla de dos tipos, la escarectomía tangencial, es decir, lo más conservador posible, y en los casos más severos la escarectomía típica o facial, que se va hasta fascia, imagínense, retirar tejido hasta tejido subcutáneo, ¿no? Todo lo que sea necesario. En el instituto, además, estamos usando ya desde hace 1 o 2 años lo que es el Versayet, la hidrocirugía. Es una bomba que utilizando eh, agua, cloruro, a gran presión, puede llegar a cortar, a limpiar cierto grado de quemaduras, especialmente las de segundo intermedio, que nos ayuda a definir mucho. Por ahí las más profundas de tercer grado no llega a tener tanta fuerza, pero de esa forma evitamos dañar más tejido bueno, solo se retira la escara. Lo otro que se puede usar antes de eso es los dermátomos, que se usan también para toma de piel en autoinjertos, o bisturís u hojas de afeitar también. Todo eso nos puede ayudar. Eso es lo más nuevo que estamos implementando. Y luego, ¿qué hacemos con este tejido, este lecho que ya retiramos el tejido muerto? ¿Cómo lo cubrimos? Tenemos coberturas temporales, es el típico seninjerto. En nuestra institución usamos el seninjerto porcino que se prepara en laboratorio. Es solo cobertura temporal. Muchas veces eso los familiares no saben entender, de que es solo para proteger y preparar el lecho para un posterior injerto. Se puede usar también el seninjerto de tilapia, se hizo muy famoso hace no muchos años en Brasil. Tiene las ventajas de que tiene menos infecciones secundarias y mantiene un lecho mejor el lecho en menos tiempo. Pero el mejor de todos es el homoinjerto, es decir, es la piel de cadáver. Nosotros en el Perú no tenemos una legislación para donación de piel de cadáver, sin embargo, muchas veces se usa
de algunas clínicas que realizan dermolipectomías, se puede tomar cierta cantidad, o nos llegan por donaciones de Estados Unidos, de Brasil, como en el caso que tuvimos por el desastre de Villa El Salvador. Este homoinjerto es piel de cadáver, es solo temporal, es mucho mejor a comparación de cualquier otro en el sentido de menos infecciones y mejora en menos tiempo el hecho para poder ser injertado. Posteriormente, nosotros tenemos que cubrir esta área cruenta. Ese es el autoinjerto de piel. En un paciente gran quemado, tenemos que tomar grandes extensiones de piel. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una capa superficial de piel, lo vamos a ver en un par de diapositivas, lo explico mejor, y la colocamos en el lecho donde queremos cubrir. La zona dadora, que es de donde hemos sacado la piel, va a revitalizar, así es que no hay problema, y la zona receptora se fija, se cubre, y esa piel comienza a vivir de ese lecho que hemos preparado. Pero lo anterior es un resumen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en casos severos como este? Un niño de un mes con una quemadura por fuego profunda, fíjese que llega no solo a esa fascia, sino parte del músculo ha tenido que ser resecado por la quemadura tan profunda. Tenemos algunas opciones. En este caso, ¿se podría cubrir con injertos? Sí, pero tenemos que darle un mejor lecho, ganar un poco de volumen, ganar más grosor. Al contrario, va a ser mm, muy difícil manejar las secuelas que vamos a dejar. Entonces, para eso podemos usar los sustitutos dérmicos. Las matrices dérmicas, especialmente aquellas que vienen de colágeno, se preparan y se colocan sobre el lecho cruento. Y si es que queremos entender un poco mejor cómo funciona, es como si una pared le quitásemos los ladrillos, solo dejamos el cemento como una reja, ¿no es cierto? Y el tejido va a ir regenerando a través de estas rejitas. Así es como funcionan estas matrices dérmicas. Y prepara el lecho para luego ser injertado. Es decir, prepara un lecho dérmico, entre comillas, para poder poner la piel, el autoinjerto encima. Demora 2 a 3 semanas. Otras opciones son los colgajos libres. Se puede dar en agudos, en casos especiales, cuando hay exposición ósea o qué sé yo. En casos crónicos, cuando es necesario retirar una cicatriz grande. El colgajo libre es tomar tejido de una zona diferente del cuerpo y anastomosarla a la zona que requiera, en este caso el cuello, ¿no? Pero ¿y qué hacemos con los gran quemados severos que tienen más extensión, más de la mitad del cuerpo quemado? Incluso ni siquiera más de la mitad, más de 30% que ya se considera muy difícil de cobertura. ¿De dónde vamos a sacar piel? Por ejemplo, este niño que tiene un 65% de quemadura, casi todo segundo o tercer grado. Bueno, en esos casos, tenemos que hacer una cobertura especial. Ahora aprovecho para terminar de explicar bien lo que es el autoinjerto. Cuando hacemos un autoinjerto de piel parcial, tomamos una capa de piel no muy profunda, que solo compromete la dermis superficial. ¿Listo? Se toma esa piel de una zona dadora. Cuando queremos expandirla, hacerla más grande, usamos un expansor tisular que lo que hace es malla la piel, le dejo esos huequitos y de esa forma podemos expandir de 1 a 1.5, de 1 a 3, de 1 a 5, es variable. Y después la ponemos en la zona donde queremos, podemos ponerle puntos de sutura o grapas, de acuerdo a lo que necesitemos. Pero, ¿qué pasa con los que son grandes quemados de gran extensión? No podemos sacar tanta piel, no tenemos tanta piel. O si la tenemos, la sonadora es muy pequeña y tendríamos que esperar 3 semanas para volver a usar una sonadora. Entonces, hace muchos años, en el año 1958, este cirujano Mick creó una técnica en la que en vez de mallar la piel que se toma del injerto, se corta en pedacitos, en microinjertos. Para ese momento fue muy difícil y en 1964 aparece Tanner con el mallador y obviamente es la técnica que se ha venido usando hasta que en el año 93 se ve de que modificando esta técnica inicial con estos aparatos que ahora voy a mostrar, eh, no se hace tan difícil, se puede hacer más rápido esta técnica y logra ampliación de tejido hasta de por 9. Quiere decir, si yo saco un área pequeña, puedo convertirla hasta 9 veces ese tamaño en zonas adecuadas para injertarse. Mientras que con el mallador
a pesar de que nos dice que llega a 1, de 1 a 1 a 5, digamos, retrae. Es decir, no es, en la práctica no llega a ser la extensión tan grande como se promete. Eso se demostró en un estudio que se hizo en el 93. Entonces, desde el año pasado ya estamos utilizando esta técnica aquí en el instituto, en la que consiste en, ya tomamos un pedazo de piel, el injerto, de unas medidas especiales, y esta maquinita, esta cortadora, corta en 2 sentidos la piel para crear unos pequeños microinjertos, unos cuadraditos de piel, si quiere decir. Lo ponemos en ese corcho que viene a la derecha, y en estas gasas que están como dobladas, al momento de estirarse, nos dan la piel en pedacitos y separadas. No hay nada que las una. Son microinjertos. No está mallado. Y de esta forma ya se puede colocar sobre el paciente como vemos acá a la derecha. Se coloca en estas gasas especiales con unos adhesivos especiales, se fijan y su manejo obviamente es particular, tiene que remojarse cada cierta cantidad de días, demora por ahí más o menos 2 semanas, pero lo que se logra es gran extensión del injerto, evitas usar más zonas dadoras que muchas veces no tenemos, y luego obtenemos esto. Al principio no se ve muy bien, parecen como pecas, un poquito feitas, pero luego estos microinjertos, uno se puede pensar y dice, pero si es que estamos dejando sin piel, lo que pasa es que la piel tiene la propiedad de que más o menos hasta 1 centímetro alrededor puede reepitelizar, es decir, enviar células. Es lo que pasa, aprovechamos esa ventaja y estos microinjertos nos sirven para cubrir mayor cantidad de tejido. Esa es, en resumen, la técnica MIC, que nos sirve mucho ahora y especialmente los niños que tienen más de 30-40% de quemadura, que es muy difícil de manejar por las zonas dadoras que vamos a provocar, riesgos de infección. Entonces, eso es lo último que estamos usando, que le da una nueva luz a estos niños que tienen por ahí grandes quemaduras, ¿no? Y quiero terminar con unas cuantas diapositivas de lo que es la vigilancia de quemaduras en niños, porque es muy importante para nosotros. Nosotros sabemos que hay muchas quemaduras que no son fatales, pero la morbilidad que causa, el sufrimiento que provoca en los niños, la familia, en la sociedad, es muy grande. ¿Dónde van a ocurrir las quemaduras? En el hogar y en el trabajo, principalmente en niños. Es en el hogar, por líquido caliente, y son prevenibles. Salvo casos muy raros, son más del 95% prevenibles. Entonces, nosotros queremos nuevamente recordar que la prevención es el mejor tratamiento para las quemaduras. Nada va a borrar las cicatrices físicas, psicológicas, funcionales que tiene una quemadura. Por ahí, como les dije, un niño muchas veces no se da cuenta, pero cuando ya se comienza a crecer, comienza a recibir muchas veces bullying, es grave lo que se ve, sobre todo de la parte psicológica y social de estos niños. Además de la parte funcional, a pesar de que se haga un buen manejo, muchas veces la quemadura, al ser profunda por fuego, electricidad, provoca una retracción marcada y funcionalmente provoca mucho daño, sobre todo en manos, codos y cuellos. Y en los últimos 22 años se ha visto de que el número en proporción de niños quemados es constante, es decir, no ha habido ningún cambio, no ha habido mejoría desde los 90. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Dónde está fallando? Y lastimosamente es en la casa. Se ha visto de que el hecho de tener una habitación donde está la cocina es muy peligroso. El poner las ollas en el piso es algo también muy peligroso. O si es que la cocina no es muy alta, es muy baja, también. A veces basta con separar la cocina, así sea un solo ambiente, separar con una pila pequeña de ladrillos para que un niño gateando no pueda pasar. A veces sabemos que hay familias en condiciones muy humildes, se puede controlar hasta cierto punto este riesgo, ¿no? Todo empieza en casa. Es por eso que simplemente queremos recordar esta campaña que la tenemos desde hace muchos años, que cambiemos por favor la historia, no más niños quemados en lo posible, ayudemos a la población a replicar un poco de lo que les he dicho para ayudarles y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Tenemos una sugerencia en el chat acerca de que se requiere insistir en educar a los padres de familia los cuidados con los niños menores.
¿Habrá un otro alcance, doctor, que nos pueda brindar o alguna otra recomendación? Sí, claro. Mire, es muy importante. Obviamente los papás son los responsables directos de los niños, especialmente los que son menores de 4 años, que hemos visto que son los más graves para nosotros. Eh, Nosotros antes de la pandemia, cuando veíamos que aumentaba el número de pacientes quemados, era justamente en vacaciones, de medio año y de fin de año. Es muy curioso porque justamente se supone que están en la casa, pero es ahí donde más accidentes hay. En cierta, entre comillas, estaban protegidos en el colegio. Se han mandado muchas campañas, de la prevención, de los cuidados que se debe tener. Ahora, en estos tiempos de pandemia, ha cambiado todo porque los niños están todo el tiempo en casa. Y pasó lo que suponíamos, que al principio había muchos niños quemados, especialmente, bueno, apareció un nuevo agente que era el alcohol, ¿no? El alcohol en spray que se usaba para desinfectar. Apareció como un nuevo agente común entre los niños que recibíamos. Sin embargo, de un tiempo acá, nos hemos dado cuenta que han ido mejorando. La proporción de niños quemados que estamos recibiendo ha bajado o se dan por circunstancias ya diferentes. Ya no es solo es la cocina, el baño, con la típica olla de agua caliente. Quizás es un poco difícil medir cómo está mejorando la población en cuanto a educación para evitar las quemaduras, pero yo creo que el hecho de que hayan estado más tiempo los niños en la casa está ayudando a las mamás, a los papás a darse cuenta de los riesgos que tienen. Ya no vemos muchos niños con quemaduras eléctricas que meten un tenedor al tomacorriente. Es muy difícil saber, y lo que les digo es algo muy subjetivo, nada objetivo, no hay un estudio todavía realizado, se está realizando, pero todavía no. Entonces, yo creo que no queda más que seguir insistiendo desde los puestos de salud, los más pequeños, porque los que nos llegan son, o sea, los verdaderamente gran quemados severos, vienen generalmente de las zonas más pobres, de sierra y selva especialmente. Eh, no nos queda más que incentivar a que nuestros compañeros personal de salud que están en serums, que están en zonas lejanas, continúen, den sus charlas una y otra vez hasta que se les quede de memoria el cuidado que deben tener. Aleja a tu niño de las ollas, ¿no? Basta con que identifiquen un agente, en este caso la cocina creo que sería el más importante, para que disminuyamos así la tasa de quemados que tenemos. Aún no, es bien difícil tener algo objetivo en el Perú, pero yo creo que es la única solución que nos queda, porque era típico ver en los años de prepandemia eso, de que los niños volvían a la casa y se quemaban más. Y era algo contradictorio, porque las mamás deberían de cuidar, se supone, un poco más a los niños, ¿no? Hola, Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te felicito, Juancito. Ha estado muy didáctica la exposición, pero había gracias, algo doctora. importante que quería recalcar y era que cuando se produce el trauma térmico, o sea, la quemadura, ya hay Ujú. estudios que han reportado que el sumergir, irrigar o proporcionar agua ambiental, o sea, del caño, de la ducha, durante 45 minutos estabiliza la membrana celular de las células dañadas, aquellas que no están quemadas, pero sí están dañadas. Por tanto, limita el daño, ¿no? Tanto que la quemadura histopatológicamente en el primer momento se ha clasificado en el área de necrosis, que es el área central, el área de hiperemia y el área hiperemia, que es la respuesta inflamatoria, la cual es la que mejora con la irrigación y colocación con agua ambiental durante 30 hasta 40 minutos. Entonces, cosa muy importante de insistir, si se produce un accidente, pues sumergir o irrigar al niño con agua. Número uno. Y número dos, otra cosa, otro aspecto sumamente importante que a mí me parece muy bueno de recalcar del instituto y del trabajo que hacemos en Unidad de Quemados es esta esta comunión que existe entre los servicios de pediatría, cuidados intensivos, porque permite el rápido diagnóstico, el manejo muy adecuado de medio interno y el sacar pacientes grandes quemados con bastante rapidez, ¿no? Y yo felicito esta iniciativa para que esto se mantenga y se siga mejorando, ¿no? Y mi pregunta para ti, Juancito, era porque sí, hay bastantes trabajos sobre la tilapia, pero no he conocido alguna institución que la importe, la comercialice o podamos tener a la mano.
tenemos la piel de cerdo liofilizada, que es bastante buena, pero sí me gustaría saber si tienes algo más al respecto de esto. Sí, doctora. Mire, los estudios que se mencionan casi todos son de Brasil y la preparan igualmente en laboratorio como hacemos nosotros aquí con la piel de los cerditos. Y en los estudios que comparan por ahí con seno injerto porcino, ven especialmente menor cantidad de infecciones. Es decir, muchas veces el seno injerto que colocamos, que está estéril y todo, al ser un cuerpo extraño, puede colonizarse, puede provocar una infección secundaria. Es, es un riesgo que se corre pequeño, pero en esta piel de tilapia, según los estudios que demuestran ellos, es menor. No hemos tenido no hemos usado piel de tilapia. Me parece que cuando ocurrió lo de Villa El Salvador, llegó piel de tilapia para usarse, pero particularmente en el Perú no se ha producido. Hasta el momento, eh, lo que tenemos pues es seno injerto, que incluso el instituto lo produce para demás hospitales. El homo injerto, que generalmente es de donaciones de clínicas estéticas por las dermolipectomías o donaciones externas. Como repito, la legislación no nos ayuda mucho en la parte de donación de piel de cadáver. Y sí, esos dos. Bueno, en algunos casos hemos podido contar con membrana amniótica antes de la pandemia, cuando la maternidad nos apoyaba, especialmente para quemaduras en mano, en cara. Iban muy bien por la cantidad de factores de crecimiento que tenían, mucho menos riesgo de infección, pero mayor experiencia con este sustituto de seno injerto de tilapia no hemos tenido. Doctor, yo quisiera hacerle una acotación sobre la tilapia. En este momento está en proceso de validación, porque para que salga un producto a su uso, tiene que validar todas las áreas, no solo en el tejido mismo, sino que produzca alergias. Y dentro de eso es cómo preservarlo. Dentro de esa preservación puede ser fresco, puede ser glicerolado o puede ser liofilizado. Entonces, en esa etapa está Brasil, porque todavía no está al 100% para ser exportado ni donado. Entonces, cuando entra un producto de ese nivel, tiene que cumplir características importantes. Entonces, yo creo que la doctora Leila, al hacer el comentario, también piensa en un gel a base de factores de crecimiento como es el PRP o lisado planetario o cultivo de piel. En este momento, el banco de tejidos que le he llamado laboratorio no está produciendo obviamente, los insumos y ya se está solicitando. Y es bueno aclararlo porque esta comunidad es científica. Entonces no puede ser, y se preguntarán, ¿y por qué no han hecho? ¿No? O sea, hay cosas que hay que determinarlo y bueno, está en ese plan de discusión a ese nivel. Ahora, ¿qué está preparando el laboratorio? Está preparando... estamos entrando a piel celular para ponerle células y del paciente. Entonces ya cuando ustedes tengan a un tiempo para cuando ya se estabilice la red de quemados a nivel nacional, que se está propiciando eso, es que en el marco de la referencia desde la ciudad van a tener todo el sistema completo y el instituto tiene que liderar eso. Entonces, la lógica es la siguiente, o sea, etapas que quemas en estos momentos, se dio el boom, pero ahí se quedó estacionado. Entonces, yo creo que hay que ser claro en cuanto a la terapéutica y el crecimiento, porque ya estamos en la etapa de la impresión 3D celular, que con la técnica de NIC, que son las microinjertos, va a colaborar. O sea, nada... Claro. Tienes un abanico de posibilidades técnicos que puedes usar de acuerdo al caso del paciente. Y con respecto a la temperatura que la doctora comentó, sí es verdad, 45 minutos máximo de agua, porque si no ya no le hace nada. Y no sabemos el posterior, porque cuando se recepciona el paciente pensando en grande, ese paciente va a venir de un centro de salud. Entonces hay que darle terapéuticas y como ente rector, que es el instituto, deben cumplirse los protocolos. Y ese era mi oferta, ¿no? Claro, gracias, doctora.
Doctor, tenemos una pregunta acerca del traslado del paciente quemado. ¿Cuáles serían las indicaciones básicas para que el paciente llegue en buenas condiciones y no se agrave o se comprometa en la recuperación? Ya. Bueno, repito un poco lo que les había comentado. Eh, el transporte en sí tiene que ser lo más rápido posible. Después de haber ya visto la parte más importante de cualquier paciente de emergencia, el ABC, centrándonos en la quemadura, lo que acaban de repetir las doctoras, pues aplicar el líquido a temperatura ambiente por media hora, 45 minutos. Si estamos con un paciente de una extensión de más de 10%, asegúrense, por ahí piensan que es hasta un gran quemado, 20% más, una o dos vías de preferencia endovenosa. Iniciamos ni bien se pueda la terapia de resucitación hidroelectrolítica, hacemos el cálculo lo más rápido que podamos y empiecen de una vez. Colocamos la sonda Foley para el control de diuresis. En un gran quemado severo, pues, si es que es una quemadura en cara, también igual vigilamos al toque la función respiratoria. Si se puede, la sonda nasogástrica. Obviamente depende de la capacidad que tenga cada centro de salud, ¿no? Si es que vemos que es una quemadura en cara con posibilidad de injuria inhalatoria y estoy en un puesto de salud a 4 o 6 horas incluso de la provincia, pues no voy a poder intubar ahí, tengo que correr, tengo que llevarlo lo más rápido que pueda a un centro que sí me pueda resolver o pueda ayudarme a trasladar más rápido al paciente. La temperatura es muy importante del paciente en sí. Ese niño está perdiendo líquidos hidroelectrolitos, está perdiendo temperatura muy rápido, no lo vemos en primer momento, entonces mantengámoslo tibio, caliente, arrópenlo lo más que puedan, pásenle cloruros tibios, y coordinen con nosotros. Algo que he visto que ha tenido muy buenos resultados en algunos niños que hemos recibido es que muchas veces nos llegan pacientes que han tenido una teleconsulta previa con un cirujano plástico de aquí del instituto o un intensivista y se les da las pautas, se les revisa la terapéutica que han estado dando, si es que está bien, está mal, qué pueden o no pueden hacer, incluso se les ve si es que tienen para hacer una esclerotomía en la parte quirúrgica, se les da la ayuda audiovisual lo más que se pueda y eso mejora mucho el resultado posterior porque llega un paciente, entre comillas, bien manejado incluso antes de llegar a nuestra institución, especialmente en los pacientes más graves, en los gran quemados. Yo creo que eso sería muy importante. Esas son las pautas que considero son más fáciles de realizar. Todo puesto de salud puede poner una vía, todo puesto de salud puede poner una sonda. Entonces, pensando netamente en la quemadura, ojo, yo creo que hay buena forma de que cualquier centro de salud de referencia que nos refiera cumpla al menos estos criterios mínimos que tenemos a considerar, ¿no? Por ahí leí una pregunta con respecto al uso de antibióticos. En realidad, las quemaduras se consideran limpias. No se considera el uso de antibióticos salvo ciertas circunstancias. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llegan a nuestra institución, el instituto, y es un paciente que viene de otro hospital, un centro de salud, sí les damos muchas veces antibióticos porque llegan después de varios días, no nos llegan, a veces llegan descompensados, no sabemos qué tipo de terapia han recibido. Pero si ustedes están con un quemado que es menos de 10%, no lo van a referir, lo van a manejar ahí, no necesita injerto, si es que ustedes están seguros cómo se ha hecho la quemadura, lo que le han puesto muchas veces en la casa a la quemadura, no le han puesto, qué sé yo, hasta tierra, he visto en alguna oportunidad, no hay riesgo de infección, no hay riesgo de contaminación, y ustedes los están curando y pueden usar cremas antibióticas tópicas, entonces no es necesario el uso de antibióticos. Obviamente ustedes tienen que saber también reconocer signos clínicos de una quemadura infectada. Si es que hay un eritema perilesional, fiebre, eh, ahí pues obviamente empezamos. Muchas veces nos llegan pacientes que están en la casa 2, 3 días y recién al cuarto nos viene que ya la quemadura pues, puede estar ya con signos de infección, ¿no? Por ahí leí otra pregunta, para el traslado si es que puede colocarse nitrofural. Sí, sí puede colocarse nitrofural, pero debemos de considerar dos cositas ahí. Una, que la sulfadecina de plata, la crema blanca, funciona o pasa la escara. Es decir, sí funciona para quemaduras profundas, de segundo grado profundo, tercer grado, y cubre pseudomonas, especialmente si estamos pensando en un paciente que está yendo a un hospital y luego va a venir al instituto, ¿no? Entonces,
ahí sí es mejor usar la sulfadiazina. Si no tenemos más que nitrofural, pues sí, usemos nitrofural. Ahora el nitrofural, la ventaja que tiene es que tiene una buena cobertura para bacterias de piel. Es la crema amarilla por ahí para algunos que no se identifiquen bien. Sí se puede usar para la transferencia al instituto. No veo más preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Doctor, hay una pregunta acerca de cómo se valora el riesgo de la quemadura eléctrica, ya sea por un rayo o por un cable suelto de una lámpara, por ejemplo. Ya. Las quemaduras de alto y bajo voltaje. Miren, una quemadura de alto voltaje es la típica de la casa. Un niño que agarra un cable por ahí, por, qué sé yo, conectar la tele, lo que fuera. Muchas veces solo vemos la quemadura en el punto de contacto, por decir los deditos, o la boca, que muerden. Y otra de las quemaduras de alto voltaje, por ahí hemos tenido casos de un niño que había un cable por X motivos de un poste que caía y que pues al momento de tocarlo, se electrocutó y tuvo ingresa la corriente por el brazo y incluso llega a salir por los pies, pierde mano, brazo y pies, ¿no? Son quemaduras que se comportan de manera diferente y aparte de lo que se ve, del daño que puede provocar la electricidad a simple vista, es decir, en primer momento, hay dos cosas que debemos recordar. Una de que esta quemadura evoluciona en el tiempo, es una quemadura que se da de adentro hacia afuera, que muchas veces nosotros preferimos esperar, curar, ver, hacer la limpieza que sea necesaria, porque en el tiempo va a evolucionar. Muchas veces es mucho más de lo que pensamos. A veces afuera se ve bien, pero el músculo está totalmente necrosado. Y lo otro que debemos sospechar igual, ni bien escuchemos que se ha quemado con electricidad, es los problemas cardíacos que puede provocar. Por eso tenemos que hacer el electrocardiograma de ingreso, evaluación por cardio, el intensivista, se tiene que referir ese niño. Así no les parezca que es algo pequeño, que es un dedo, no. Esos niños pueden provocar tener un daño cardiológico severo. Y secundariamente después se ve pues la parte renal y todo esto. Entonces es muy difícil de manejar un niño si es que no se tiene un control adecuado cuando es una quemadura eléctrica. Especialmente, como les digo, son cosas que no se ven a primera vista, que tenemos que sospechar, y la resucitación tiene que ser más intensa en algunos casos. Se debe de obligar, entre comillas, a que miccione el niño hasta 12 kilo/hora. Bueno, eso es con algunos parámetros básicos que les puedo decir, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda que hubiera? Bueno, doctor Miranda, la Oficina de Docencia le agradece por su gentil ponencia y también por habernos brindado sus aportes profesionales. Y agradecemos también a los asistentes y no se olviden de, por favor, entrar al link de asistencia. Todos los jueves estamos nosotros brindando las telecapacitaciones en el Instituto Nacional del Niño de San Borja. Eso es todo y muy buenas tardes.